Hola, soy Víctor de Premaratón.com. Hoy os traigo la review del Garmin Forerunner 945, el tope gama de la marca americana para realizar multideporte y triatlón. Es un reloj de 599 euros y viene a suceder al 935, como veis muy similares, pero el 945 trae los mapas a color rutables de los Fenix 5 Plus, música integrada, pagos inalámbricos, un nuevo pulsómetro óptico y una mayor autonomía en modo GPS hasta 36 horas. Es una especie de Fenix 5 Plus, pero más ligero y con alguna novedad más. En este vídeo vamos a comentarlas todas y sobre todo las pruebas de precisión que le he hecho al GPS, al altímetro y cómo se comportan los diferentes modos deportivos. Empezamos por las novedades y lo primero es remarcar las pocas diferencias en cuanto al diseño. Tenemos los botones, ahora son en vez de plateado grises, una marca plateada y poco más. Se llevan 1 gramo de diferencia, este es 50-49 y este es 0,2 milímetros más estrecho. Este tiene 13,9 de espesor y 13,7. La mayor diferencia la tenemos en la pantalla, aunque utilizan la misma tecnología, la de memoria InPixel. No son pantallas AMOLED, por contra siempre están activas, tienen la misma resolución, 240 x 240 píxeles, pero sí que hay una pequeña evolución. El negro es más brillante y el blanco es más nítido. Aquí lo veis en apagado, lo veis que hay una pequeña diferencia y si encendemos la luz también, como que es menos brillante, dentro de lo poco brillantes, pero creo que se ve un poco mejor cuando ponemos los blancos. Tienen los dos la misma iluminación. Este es el 935 un poco más grisáceo, entonces se ve un poco mejor. Otro de los cambios lo veréis en la interfaz. Por ejemplo, entrando en el menú, en la configuración, veréis que ahora siempre acompañan a todos los submenús diferentes iconos. ¿Vale? Esto es más fácil de entenderlo ahora y están todos repartidos. Otra cosa que ha mejorado en las últimas carreras, siempre veremos, en las últimas salidas en ciclismo, siempre veremos el gráfico de la carrera que hemos hecho. Esta es la del sábado, el jueves, por ejemplo, cuando la carguemos veréis que hice varias repeticiones, ¿vale? Y así con todas. También hay otra novedad, que al entrar en una de las actividades veréis que ahora el Training Effect se ve mucho más fácil. Todas las estadísticas están mejor integradas en el mismo resumen. Esto es en cuanto a novedades de la interfaz. Otra de las novedades la tenemos aquí. Entramos al menú rápido, el monedero, los pagos inalámbricos. Meteremos una contraseña y ya podríamos pagar. Esto se da de alta a través de Garmin Connect en el apartado de Garmin Pay. En el monedero añadimos una contraseña y luego añadimos la tarjeta. Si no tenéis ninguna compatible con Garmin Pay, yo estoy utilizando la de Wildcard, que es una tarjeta virtual y por 1,5 euros al mes la puedes utilizar. La siguiente novedad, la música. Tiene memoria interna y en esa memoria caben hasta 1000 canciones. Y si conectamos un auricular inalámbrico o unos altavoces de este tipo, podremos reproducir música. Accedemos al widget con el botón down y aquí tenemos el reproductor de música. Si pulsamos los 3 puntitos, tenemos diferentes proveedores. El nuevo de Amazon Music, tengo un vídeo en el canal donde explico cómo funciona. Deezer, que no es muy utilizado aquí en España, y Spotify, que va realmente bien. Con Spotify por sincronizar todas las listas que tengo en Spotify, de tanto en el móvil como en el ordenador, las podéis sincronizar vía wifi aquí. Funciona muy bien y realmente les da un punto más a todos los relojes de Garmin con música. La música, los pagos inalámbricos y sobre todo el mapa rutable. Cuando vamos a las actividades en exterior, ahora tenemos una pantalla que es el mapa de la zona con todas las carreteras, las direcciones y distingue el tipo de carretera. Es decir, para el ciclismo sabes qué carreteras son asfaltadas, cuáles son con tierras, entonces yo puedo seleccionar por dónde ir. Lo más importante, aparte para tenerlo de base por la ruta que vamos marcando o simplemente porque si cargamos una ruta yo veré la ruta que he cargado con un mapa debajo, es a la hora de crear rutas de ida y vuelta o Around Me. El Around Me me mostrará todo lo que tengo cerca del mapa, restaurantes, gasolineras, y yo podré crear una ruta hacia esa zona. Por ejemplo, aquí me dirá que tengo una farmacia, yo podré crear una ruta que me guíe hasta ahí. Asimismo, también puedo entrar en la navegación y los puntos de interés, puedo hacer una búsqueda, a buscar lo que yo quiera, una tienda, un restaurante, un hotel, otra ciudad, una calle, y me creará una ruta para ir hacia ese lugar. Y cada vez que yo me desvíe de esa ruta,
¿vale? Siempre me las recalculará, entonces es bastante útil. Otra de las utilidades de tener un mapa es que ahora la vuelta al inicio no es siempre por el mismo trayecto, puedo elegir un trayecto mucho más rápido o con menos desnivel. Eso es bastante útil cuando estoy cansado. La otra novedad, aparte del mapa, el Clean Pro. El Clean Pro sobre todo es útil en ciclismo. Yo cuando cargo una ruta, voy a cargar una ruta que tengo ya guardada. Al cargar una ruta que tiene un perfil de una gráfica de altitud con diferentes cuestas, normalmente yo puedo seguir, conforme voy avanzando, veré que voy siguiendo las cuestas. Lo que hace el Clean Pro es dividir cada cuesta en pantallas diferentes, de forma que cuando llegue a esa cuesta, el gráfico de altitud tendrá otra pantalla más solo específica para esa cuesta. Eso lo vemos aquí en ascensos. Esto depende de la longitud de cada cuesta. Aquí en esta, por ejemplo, tengo dos. Estos dos se me marcarán conforme cuando llegue a ellos me aparecerán. Otra novedad son los mensajes de emergencia. Con esto lo que me permite son dos cosas: o enviar un mensaje directamente, ya sea pulsando el botón on durante 15 segundos, o yo tengo un widget aquí de asistencia, ¿vale? Lo voy a cancelar, mandar un mensaje con mi ubicación al contacto de emergencia que previamente haya definido en Garmin Connect. Esto es bastante útil, pero lo más útil sobre todo es cuando entramos en la configuración, lo veréis aquí en el mensaje, en el menú, la seguridad y seguimiento, la detección de incidencias. Esto lo hace automáticamente. Si yo me caigo, siempre tengo que llevar el móvil conmigo. Si me caigo y no reacciono a la pregunta del teléfono si estoy bien, mandar un mensaje automáticamente con esa ubicación a mi contacto. Esto lo puedo configurar tanto para carrera, trail running, bici o caminar o senderismo. Muy útil sobre todo si salgo solo, ¿vale? Esto en cuanto a mensajes de emergencia. El resto de novedades ya las vemos en el interior. Al igual que las otras marcas y en anteriores modelos, Garmin en este Forerunner 945 utiliza el nuevo chip GPS de Sony. Consume menos autonomía, con lo cual con la misma capacidad de batería puedo tener más horas en modo GPS. Pasamos de las 24 del 935 a las 36 horas en este reloj. 14 días en modo reloj, eso se mantiene, y 10 horas con GPS y reproduciendo música en unos altavoces inalámbricos. 36 horas justas, depende. Si hacemos una prueba estática donde dejo el reloj encendido en un balcón, el GPS, veremos que sí que se alcanzan, pero ahí tienen poca gasto de iluminación y poco gasto de vibración, de notificaciones. Entonces ahí sí que llegaré a ese menos del 3% de batería por hora, con unas 37 horas. Pero pruebas que yo he hecho reales con GLONASS me está dando entre un 4% de consumo a la hora. Entonces está entre 23 27 horas, que vale, corresponde al 20% más que suele consumir el GLONASS, y en ciclismo con Galileo me está dando en torno a las 30 horas, un 3% cada hora. Depende mucho, ese uso depende mucho de la configuración que tengamos, del uso que le demos sobre todo a la iluminación, a las alertas, cuánto miremos el mapa, cuánto esté recalculando una ruta, pero bueno, que sepáis que se puede llegar a las 36 horas si solo corremos con GPS, el reloj llegará a esas 36 horas. Y con este chip GPS os preguntaréis, ¿cuál es la precisión? ¿Sigue siendo igual que la del 935? Sí, la respuesta rápida es sí, es muy similar. Os voy a enseñar varias pruebas. Esto es una salida de 55 kilómetros. La he hecho con el Fenix 5, el 935, el 5S, y la diferencia son entre 50 y 80 metros. En una salida de ciclismo de 55 kilómetros es muy poco. Entonces el resumen es que es muy similar. Veis los tramos con curvas donde más problemas suelen dar los GPS. Realmente traza muy bien las curvas, y en la siguiente también es un buen track el que me generó. Yendo a pruebas donde los relojes GPS suelen fallar más, que es una pista de atletismo por la cantidad de vueltas que se da, os voy a poner las tres pruebas que hice de las 12 vueltas, 4,8 kilómetros. La primera es una grabación inteligente con un track muy malo, pero sorpresa, marcó exactamente el 4,8 kilómetros, llevándolo en la mano izquierda en el sentido antihorario, es decir, en la parte más interna de la pista, 4,8. Esto con grabación inteligente. Pasando a la grabación por segundo, que es la más óptima, veis que el track mejora un poco, pero realmente está dando 4,83, que es un error mínimo en 4 kilómetros con 800. Dar 30 metros de más es muy poco, sobre todo en pista. Esto es con GLONASS, y luego hice una curiosidad con Galileo. Me dio exactamente lo mismo, 4,83, pero veis que el track en grabación con segundo con Galileo es mucho más limpio. Yo creo que funciona,
están ahí con Galileo y GLONASS. Depende, yo creo que lo mejor es que si lo tenéis, hacer vosotros pruebas y comprobar en vuestra ciudad o en vuestra zona qué funciona mejor, qué configuración. Y luego la siguiente prueba que hice es callejeando, que es otro de los problemas de los GPS. Y veis que el track sufre mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos edificios, eso hace sombra a la señal de GPS, pero luego si lo comparamos con el track teórico, el que yo iba siguiendo para hacer esta prueba, porque la hago con más, veis que es muy bueno, o sea, realmente no se va casi, no se come casi edificios. De 11,1 kilómetros que me marcaba el track teórico, 11 kilómetros. Entonces, en resumen, es un GPS bueno. En la siguiente prueba que he hecho en profundidad, el pulsómetro. Este cambia con respecto al pulsómetro del 935. Pasamos de 3 LED alrededor de un sensor a 2 LED alrededor de 2 sensores. Entonces, ¿qué tenemos nuevo? La medición de la saturación de oxígeno en sangre. Garmin ha introducido los LED rojos para medir la apnea del sueño y cómo nos aclimatamos en altura. Esto en el widget de saturación lo vamos a ver, donde hace una medición instantánea o puedo hacer que mida todo el día, y aquí se encenderían unos LED rojos que no sé si se aprecian ahora, se ha apreciado. ¿Vale? Esto sirve tanto para medir lo que os he contado, la calidad del sueño, la apnea del sueño y cómo me aclimato en altura. Pero lo importante, más que esa métrica, es lo bien que funciona. A ritmos constantes ya funcionaban bien los anteriores, pero el 945 sigue siendo bueno. Aquí tenéis una gráfica, ¿vale? Veis cómo comparado con una banda de pulso funciona muy bien. En sesiones de intervalos, llevándolo bien apretado, aquí tengo una sesión donde camino, corro, luego hago series de alta intensidad y luego vuelvo a hacerlas, donde cómo llega a los picos, es muy bueno. Tened en cuenta que esto siempre que lo llevemos por encima de la muñeca y bien apretado. Si no lo llevamos bien, esta misma serie no me salió bien, por no llevarlo bien, en los dos primeros veis como hay pequeños errores. Y esto no es que diga yo que sea bueno, es pensar que esta es la cuarta versión del pulsómetro óptico desde el primer 225. Por fin ya tenemos, entramos en la configuración, la posibilidad en el sensor a través de la muñeca de activarlo durante la natación. En la última update del firmware he podido habilitar el pulsómetro en la natación y ya puedo medir, no necesito esta cinta de HRM Swim ni la HRM Trilla. Ahora directamente el pulsómetro funciona cuando estoy nadando, y aquí tenéis un ejemplo. En la gráfica podéis ver, comparado con la HRM Swim, cómo es prácticamente idéntica. Entonces es una muy buena novedad. No solo corriendo o en ciclismo funcionan bien, sino también en natación. Otra de las pruebas que he hecho es el altímetro. He hecho bastantes pruebas. Aquí veis, por ejemplo, el icono de los pisos subidos. Hoy he subido 3, suele medir bastante bien. En los registros semanales funcionan bien. En terreno plano el altímetro funciona muy bien. Esto es una salida por Valencia donde es totalmente plano, donde hice un recorrido de ida y vuelta. Y veis cómo tengo solo 32 metros y cómo la altitud subo y luego bajo, yendo por el cauce del río. Cuando hago un entrenamiento de ciclismo con desnivel, veis en ciclismo los 58 kilómetros con 3 subidas, y la gráfica es idéntica a una del 5 Plus y un 5S. Hay pocas diferencias en cuanto al nivel acumulado. Estamos hablando de que el Forerunner 945 tiene 376 y el resto se movía entre 350 y 323. Cada modelo suele medir de forma distinta. Lo importante es que no hay una gran diferencia y que sobre todo la gráfica son similares. Por eso hice otra prueba para evaluar la precisión del altímetro, que es subir 6 metros en una pequeña cuesta, luego andar y luego volverlo a bajar para ver cómo de preciso era el altímetro. En la primera, si veis las 8 subidas, solo 3 se ajustan a la realidad, y en la siguiente prueba sí que funciona un poco bastante mejor, y menos la primera, las 7 son muy similares a la realidad. Entonces esa era la idea, comprobar el altímetro, y yo creo que funciona bastante bien. Vista la precisión del altímetro, solo me queda comentaros un poco cómo ha ido funcionando en los diferentes deportes. Esto al final es el 945 es un reloj de triatlón, multideporte, con infinidad de deportes. Os quería enseñar el de aguas abiertas, que realmente por lo que compramos un reloj de triatlón muchas personas, porque en los básicos solo suelen tener natación en piscina. He hecho varias pruebas, aquí tenéis la primera, siempre intentando simular una prueba real, yendo hacia una boya, luego hacia otra y luego volver. Y veis, en la primera prueba el track no es perfecto, estoy comparando con un GPS que llevo en la boya siempre en exterior.
decir, que no se sumerge. En 1 kilómetro, aunque el track no es perfecto, solo hay un error de 50 metros, que está muy bien para natación en el mar. La siguiente prueba aún fue mejor, con 1,2 kilómetros, 100 metros, esto es, no sé si fue casualidad, normalmente suele ser más error, pero el track es muy bueno del 9.45 nadando en el mar. Otro de los perfiles que incluye el 9.45, el entrenamiento de fuerza. Aquí tenemos donde va registrando automáticamente repeticiones y el tipo de ejercicio, siempre teniendo en cuenta que muevo los brazos. En todo caso, siempre puedo modificar yo a mano las repeticiones y en la web puedo editar yo el tipo de ejercicios. Aquí veis un ejemplo donde alguno me lo registró bien y aquí como puedo ir editándolo y añadiendo el peso si hago trabajo con pesas. Otro de los perfiles que ha funcionado muy bien en el 945 es la natación con el piscina. Habéis visto ya que esto es una prueba donde me ha registrado el pulso y muy bien que he comparado con una HRM Swim. Y en las otras pruebas que he hecho, lo que son los largos totales, los metros y los intervalos y el tipo de natación, aquí veis uno de 2000 metros, donde acertó en todos los largos, y en este otro de 2000 también acertó. Más pruebas, ciclismo también he podido salir bastante con él. Sigue siendo compatible con los segmentos en vivo de Strava. Aquí veis en la pantalla como me avisará de que tengo un segmento cerca, y cuando llegue el segmento, si no lo he descartado, pues iré viendo en todo momento qué distancia queda, el tiempo, el récord personal y cuánto voy por detrás y por delante de él. Y cuando termine el segmento, pues me lo mostrará en una pantalla. Otra de las novedades es que yo puedo añadir computadores, casi todos los últimos que hay de Garmin, lo puedo añadir como una pantalla ampliada. Esto está en los relojes de triatlón de Garmin y lo que hace es no tener que activar el GPS cuando llego a la bicicleta o no tener que estar mirando el reloj. El ciclocomputador será una pantalla externa del 945, es decir, lo que esté grabando y lo que yo vea en el 945 se pasará al Edge. Es bastante útil, sobre todo para pruebas de triatlón, quizá no para el día a día donde yo puedo poner el reloj en el manillar, pero para pruebas de triatlón es muy útil. En carrera, la única novedad, aparte de una mejora en el pulsómetro y mayor autonomía, la tenemos o la tendremos con el denominado Pace Pro. Se anunció con el nuevo Fenix 6 y al final es un programador de estrategia de ritmos de carrera. Esto lo hago con la aplicación de Garmin Connect, ahí podré meter una distancia, un tiempo objetivo, y en función de si voy a correr en negativo o en positivo, es decir, de menos a más o de más a menos, y de cómo sea, si he metido la ruta, cómo sea el del nivel de la ruta y si me quiero forzar más o menos, o se me da mejor o peor las cuestas, yo iré generando un ritmo objetivo para cada kilómetro, un ritmo objetivo distinto. Y en el reloj tendré esta pantalla donde yo iré viendo para cada kilómetro cómo voy por delante o por detrás de ese ritmo objetivo. Está muy bien, sobre todo para competir, a la hora de competir en carreras donde yo no quiero llevar un ritmo fijo porque o voy a correr en negativo o en positivo o el del nivel cambia. Ya por último, simplemente os voy a mencionar rápido que el 945 frente al 935 y a los Fenix 5 Plus tienen algunas novedades en cuanto a estadísticas de carrera. Aquí veis, por ejemplo, unas que son las etiquetas del efecto de entrenamiento. ¿Vale? Aquí en Training Effect veis entrenamiento base y entonces me irá indicando si cómo es el entrenamiento aeróbico o anaeróbico, pero realmente si mejora el tempo, si mejora la velocidad. Y también tenemos el foco de carga, que básicamente lo que hace es decirme si la carga la tengo equilibrada o no entre aeróbico de alta intensidad y anaeróbico. Y ahora tengo aclimatación por altitud y por calor. Aquí tenéis una pantalla de por calor que me va diciendo el porcentaje en función de la temperatura que hace, como de aclimatado estoy. Entonces ya solo queda contaros el resumen. Para mí iba a ser el mejor pulsómetro, el mejor reloj GPS que han lanzado Garmin y casi toda la competencia este 2019. El 6X Pro, que tenéis el vídeo también en el canal de todos los Fenix 6, quizá por su pantalla más grande y por sus 60 horas de autonomía, quizá lo desbanque, pero este sigue siendo más ligero. Es un pedazo de reloj, es caro, 599, pero está pensado, o sea, no para el que empieza a hacer triatlón, sino que ya lleva mucho tiempo y quiere muchas más métricas, y un reloj con mucha autonomía. Puede sustituir perfectamente a los relojes de montaña, los Fenix, porque tiene altímetro barométrico, se puede cargar rutas, el mapa base, y es más ligero. Y la autonomía de 36 horas, aunque se quedaría sobre las 30 más reales, da para mucho. Entonces, pros, los mapas, la música, mejora un poco la pantalla con el respecto al 35, sigue siendo
un reloj muy ligero. Y las contras, quizás 47 milímetros sigue siendo grandes para muchos, no llega a ser el 2,45 con 42 milímetros, y quizás el 7,45, si llega a salir, será más adecuado a muñecas pequeñas, aunque seguramente no tendrá altímetro barométrico. Algunos, pues quizás si ya teníamos el 935, el cambio, bueno, por los mapas y la música, pero realmente no hay un cambio de diseño que digas, oye, está mucho mejor, y sobre todo después de salir el Fenix 6 con la pantalla de 1,3, quizás hubiera estado bien ampliarla de 1,2 a 1,3 para quitar más por estética que porque falte pantalla, para quitar tanto margen oscuro. Lo peor de todo, sin duda, teniendo en cuenta que es un relojazo, es el precio. 599 euros, no es que sea caro, es más barato que los Fenix 6, pero es un reloj que no está muy acostumbrado a recibir descuentos. Si lo veis por 500, menos de 550, ahora primeros meses, no es mal precio y yo creo que es para comprarlo. Es muy difícil que en un futuro baje mucho de precio, a diferencia de los Fenix, que siempre, tras un año, siempre los vemos bajar. Entonces, espero os haya gustado el vídeo. Tenéis los comentarios abiertos para cualquier duda, sugerencia o pregunta, y nos vemos en el siguiente. Un saludo.